Bendiciones, mis amadas. Quería compartir con ustedes una porción que está en Nehemías, capítulo 4. Y esa es la historia y es el relato de ese llamado que tuvo Nehemías para reconstruir y restaurar los muros de Jerusalén. Una de las estrategias más impactantes para mí ha sido este capítulo y esta historia cuando Nehemías es llamado por el Señor a restaurar los muros de Jerusalén. Y vemos que hay una estrategia muy linda porque Nehemías pone a reconstruir seccionadamente por partes. Llega un momento en que los muros están reconstruidos, pero hasta la mitad. Y viene el desánimo y viene el cansancio. Pero ese desánimo y ese cansancio eran provenientes de escuchar las voces de sus enemigos y de escuchar esas palabras negativas. Y lo vemos en el versículo 12, donde dice, nos decían hasta 10 veces, o sea, constantemente, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y estaban escuchando, cuando los muros estaban hasta la mitad y se desanimaron. El trabajo no estaba completo porque el muro estaba hasta la mitad. Y el muro tenía que estar completo. Y vino el desánimo de parte de los enemigos. Y luego vemos una parte de la historia que es la que me ha animado a compartir con ustedes esta porción. Y vemos la sabiduría de parte de Dios en la vida de Nehemías, donde él toma y retoma una estrategia más agresiva, más fuerte y más puntual. Y dice en el versículo 13, siempre del capítulo 4, dice, entonces por todas las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, o sea, de sus enemigos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, y por vuestras mujeres y vuestras casas. En el versículo 15, al final del versículo 15 dice, cada uno a su tarea. Es impactante ver cómo Nehemías, con la sabiduría de Dios, pudo entender, primero, que el trabajo no estaba completado. Los muros estaban hasta la mitad. Cada quien había trabajado duro, pero el pueblo había empezado a escuchar esas malas noticias, esas murmuraciones, y empezó a llenarse de temor. Y eso desanimó, y eso trajo cansancio, trajo un desánimo tan fuerte y ya no pasaron de la mitad del muro. Pero entonces Nehemías dijo, no, cada quien va a trabajar con su familia. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta oportunidad, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de epidemia mundial? El Señor nos está poniendo a reedificar los muros y las bases de cada familia en particular.
cada quien trabajando primero por su familia. Por supuesto que el beneficio iba a ser de toda la ciudad. Pero primero tenían que fortalecer los muros que estaban a cargo de cada familia, de cada porción. En estos tiempos, y quiero serles bien honesta, para mí ha sido una bendición poder reencontrarme con mis hijos, con mi esposo, porque el día a día nos tiene tan ocupados, y eso que, bueno, mis hijos aún son dos varoncitos que están pequeños, 9 años y 10 años, pero ya cada uno, ¿verdad? Ya con sus cosas, sus trabajos del colegio, y bueno, mi esposo también trabajando, yo parte de mi trabajo y en la casa y con los niños, y es un corre-corre que yo creo que todos entendemos esa situación. Pero llega un momento en que el Señor ha puesto un alto. El Señor ha puesto un alto y nos quiere trabajando en familia, cada uno, levantando y reconstruyendo los muros y las bases de cada familia. Es muy probable que estemos reencontrándonos. No sé con quién le ha tocado a usted estar en esta cuarentena. A mí en lo particular, pues, mi familia, mi esposo, es mi esposo y mis 2 hijos. Entonces estamos 4 en casa, mi esposo, mis 2 hijos y yo. Pero no sé usted con quién ha tenido que pasar este momento de cuarentena. Y aprovechemos este momento para restaurar los muros de nuestras familias, para retomar el altar familiar, para retomar orar en familia, escuchar alabanzas en familia, leer la palabra de Dios en familia. Mis amadas, afuera es donde el Señor, y en el nombre de Jesús, pues vamos a pasar esto en victoria y vamos a ser testigos del poder y la misericordia de Dios. Pero cuando salgamos de esta cuarentena, pidámosle al Señor que salgamos diferentes, con nuestro hogar, con nuestro pedacito restaurado, levantado. En el versículo 17 me encanta que dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. ¿Qué significa eso? Nuestra fe se debe de demostrar con nuestra forma de vivir. Estamos peleando la batalla espiritual. Un virus no se ve. Y esto lo estamos peleando y lo estamos guerreando a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Entonces, con una mano tenemos la espada. El Señor quiere que en una mano tengamos la espada, pero en la otra mano vamos a dar esos pasos de fe. Vamos a decirle: Señor, sí, he entendido que tengo áreas y bases en la familia que han estado chamboncitas, que desde el principio no se pusieron esos cimientos correctamente, y el Señor nos llama: restaura tu pedacito ahorita, termina de levantar el muro. Si las bases han sido buenas y nos hemos quedado hasta la mitad, pues terminemos de levantar ese muro para no darle oportunidad al enemigo que entre a nuestros hogares, a nuestra familia, que es nuestra primera iglesia. En el nombre de Jesús, vamos a salir de este tiempo que es difícil, que es duro, pero tenemos que aprovechar este momento
que Dios nos permite estar juntitos con los que nos haya tocado estar para restaurar cimientos, para levantar en lo sólido que es en el amor de Cristo Jesús, para que Dios sea realmente el centro y se entrone en nuestro hogar. Por supuesto que si empezamos y vemos las áreas de trabajar en cada hogar, pues quizás no necesitamos 40 días, sino un poquito más, ¿verdad? Pero veamos con esos ojos espirituales, Señor, ¿qué pedacito de mi muro tengo que levantar? ¿Qué pedacito he descuidado? ¿Qué base tengo quizás que botar y volver a hacer? Pero con una mano, no dejando nuestras armas espirituales, la lectura bíblica, la oración, y con la otra, si hay que trabajar en esas áreas que el Señor nos dé sabiduría, pues levantémonos y restauremos nuestro hogar. Yo las animo, mis amadas, y si algún hermanito nos está viendo por ahí, pues los animo a que confiemos en el Señor, a que descansemos en Él, y que este tiempo, recuerden que su palabra dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Que veamos este tiempo donde el Señor va a ser fiel y va a proveer cada día el alimento, el vestido, el techo, el estudio para nuestros hijos, el trabajo. La provisión va a venir de Él. Pero también pidámosle sabiduría al Señor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo voy a aprovechar este tiempo que Dios me permite estar quieta y reposadamente con mi familia? Tenemos que ver esas oportunidades. Recuerden que la palabra dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. O sea, con sus actos. Tengamos siempre en una mano todas esas armas espirituales, que es la que nos va a dar la fuerza para poder actuar con sabiduría, edificando o reedificando o levantando de primera vez los muros espirituales de mi hogar, de mi casa, de mi gente. Y después esa restauración de mi pedacito va a ser de bendición no solo a mí, sino a toda la nación. Que el Señor me los bendiga. Recordemos siempre, recordemos el orar en familia, la lectura bíblica, escuchemos alabanzas. Está bien escuchar las noticias porque tenemos que ponernos al día, ¿verdad? Pero no nos carguemos de tantas. Mejor pongamos alabanzas, que nuestro corazón escuche y pueda alabar al Señor en medio de estos tiempos, y que nuestros hijos puedan ver también un ejemplo de que en todo momento tenemos que alabar y ser agradecidos a nuestro Dios, que es soberano y es todopoderoso. Un fuerte abrazo, bendiciones.